buenas tardes. ¿Qué tal a la audiencia de Radio Revés? Nos encontramos en una nueva edición, segunda edición del programa La Docta Anarca. Hoy viernes 18 de agosto y son las 4, casi y cuarto de la tarde. Voy a presentar a mi compañero Cristóbal Tatián. Mi nombre es Emilce Riveros. Buenas tardes. Hola gente querida, muchas gracias por sintonizar, muchas gracias por escuchar, por sus aportes, por su atención, por sus saberes. Tenemos hoy un programa colectivo, un programa cargado de historia, de articulación con organizaciones y tenemos asimismo la invitación a ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales. En el Instagram principalmente nos pueden encontrar como siga.icag, sigga.iccag, SIGA, Conferencia Internacional de Geógrafes y Geografías Anarquistas, y también nos pueden encontrar en Facebook como tal. Bueno, buenísimo. Gracias, Crico, por nuestros medios de contacto, contarnos cuáles son. Ahora, antes de darle la introducción a lo que va a ser este programa, vamos a pasar un tema y ya volvemos con ustedes a continuar esta hermosa tarde. Bueno, estábamos escuchando Water No Get Enemy de Fela Kuti, una canción muy linda, muy larga también. En este bloque introductorio les queremos contar un poco, repasar lo que fue el primer programa, el estar en la radio como comisión organizadora de las conferencias internacionales de geógrafes y geografías anarquistas. Nos puso necesariamente a pensar
en cuál es el propósito de hacer este programa, cuál es el objetivo, qué es lo que queremos acercarle a la audiencia, a quienes queremos invitar también a participar de estas conferencias, y a la vez a indagar un poco en qué es la geografía anarquista y qué son las geografías anarquistas, porque no es una sola cosa. Tal cual. De hecho, es un híbrido, la geografía por un lado y el anarquismo por otro, que es un poco lo que tratamos de dilucidar a partir de los escritos de Simon Springer y de Ferretti, que son quienes, digamos, nos van a estar, de hecho, acompañando en las conferencias anarquistas, que se han sumado, que han puesto lo mejor de sí, digamos, para comentarnos un poco, ampliar un poco en estos términos y poder introducirnos en este término, en este concepto híbrido que nuclea tanto la geografía como el anarquismo, en lo que concebimos como geografías, en plural, anarquistas. Totalmente. Cuando hablamos de geografía, muchas veces pensamos en un objeto cerrado, algo bastante quieto. Podemos pensar un poco en cartografías, en relieves, en topografías, que son cuestiones quizás asociadas a la geografía, pero no son por supuesto su objeto. El objeto de la geografía hoy por hoy es bastante discutible porque nos encontramos con una praxis, una investigación, una praxis, una teoría que aborda a la geografía desde la construcción del espacio geográfico en sus estudios quizás más recientes, ¿no? Si bien cuentan con décadas de avances estos estudios, son estudios bastante novedosos. Muchas veces encontramos que en la escuela secundaria, en los primeros años todavía, se habla de una geografía bastante digamos, descriptiva, bastante asociada a las posibilidades de los lugares o de los distintos formas de entender el territorio, de las distintas maneras de apropiarse del territorio, pero nunca como un híbrido de múltiples disciplinas, nunca como un puente para encontrarse entre disciplinas. Entonces, lo que viene pasando en los últimos años, sí, afortunadamente, es que esto va cambiando a través de la actualización quizás de los manuales en los secundarios, pero por otro lado hay toda una porción de la población que no conoce de qué se trata esto, que no sabe de qué se trata esto de la geografía en este presente. Muchos ya pasaron por la escuela secundaria y muchos ya al día de hoy no se preguntan siquiera quizás qué es la geografía. Y a esto le sumamos, lo encontramos, lo cruzamos, lo atraviesan las distintas perspectivas y prácticas anarquistas que la vuelven más nutritiva y aún diría, me atrevo a decir, que también le dan su impronta de lo crítico, del aspecto crítico de la geografía. Una geografía que se piensa a sí misma, que se piensa desde los sujetos y las personas geógrafas, de modo que no es algo que esté aislado de posiciones, de posicionamientos, de intereses, de formas de hacer la geografía y de vivir, habitar y de ser anarquistas. Tal cual, así como han habido discursos dominantes en todas las disciplinas, en particular en la geografía el discurso dominante estuvo muy ligado a la idea de Estado-Nación, a la idea de expansión territorial y en el siglo XX puntualmente a la cuestión cuantitativa, a la demografía, a la economía, una geografía, por así decir, escindida, digamos, de las necesidades de los sentipensares, ¿no?, que hay detrás de los territorios, y un poco ese discurso dominante fue comiéndose al discurso humano de la geografía que ya venía, digamos, desde el siglo XIX con Elis Reclus y Pedro Kropotkin haciendo mella en torno a estas cuestiones de qué es, digamos, la sociedad distanciada de la naturaleza y a su vez por qué los estados deben recurrir permanentemente a esta clase de disciplinas para imponer una lógica, un sistema
de articulación y de organización y de distribución espacial, por así decir, cuando en realidad eso hay formas preexistentes de entenderlo. A priori habíamos dicho a nivel etimológico que la geografía era como el estudio de la Tierra, pero el estudio de la Tierra, digamos, tiene varias capas, varias esferas, y un poco a la esfera, digamos, que interpelan estos teóricos anarquistas, la esfera social, que es de hecho, digamos, un factor de transformación geológico también, digamos, o sea, todo lo que está pasando con el cambio climático, la destrucción inescrupulosa de los hábitats y de los ecosistemas tiene mucho que ver con decisiones sociales, decisiones políticas, decisiones ideológicas, que ahí es donde, digamos, la geografía anarquista tiene mucho para aportar. Así es. Decíamos un poco esto del cómo habitamos, del cómo queremos vivir, todo esto se cruza con la práctica en el día a día, hacia los cotidianos, constituye a las sociedades. En este sentido nos parece importante y necesario acercar las posiciones a los oyentes, a las oyentes, porque si no nos quedamos un poco teorizando para adentro. Y cuando teorizamos solamente para adentro nos estamos olvidando justamente de esto, que nosotros también somos ambiente, las personas que habitamos en las ciudades, pueblos, distintos parajes de los distintos lugares, hacemos esa geografía muchas veces sin saberlo, hacemos esa política de lo cotidiano muchas veces sin saberlo y trazamos nuestros destinos a través de las decisiones que colectivamente tomamos, que siempre van a estar influidas necesariamente por las subjetividades que nos encuentran y que nos atraviesan. De ahí es que es tan importante poder entablar estos diálogos que nos encuentran y que también en salud nos desencuentran, que nos habilitan y nos permiten nuevas preguntas que nos interpelan. Vamos ahora a seguir compartiendo un poquito de música y a continuación en el otro bloque, en el próximo bloque, vamos a estar con una entrevistada a distancia. Hoy, con kilómetros de distancia, vamos a estar con nuestros compañeros Sara y Oli, que se encuentran en la provincia de Santa Fe, y con ellos una entrevistada muy especial, con quien vamos a charlar en el próximo bloque. De momento les dejamos con la siguiente canción, que se llama Brujas, y es de Princess Nokia. Yemaya olodo awalodo miyo. Yemaya olodo awalodo miyo. Yemaya olodo awalodo miyo. Yemaya olodo awalodo miyo. Ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, that's H on the door. Beat them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, that's H on the door. Beat them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, that's H on the door. Beat them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, that's H on the door. Talk shit, we the cat spell, walk weed. Long nails, cornrow, pigtails. Baby father still in jail. Good witches I fuck with. Bad bitches we run shit. Four bitches, four corners. North, east, west, south shit. Good witches I fuck with. Hot door for my broomstick. Witchcraft, like magic is nothing. I reach on my altar. I reach on my altar. I reach on my altar. That one's on the counter. I'm that black Oregon bruja straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you mix that Afro-Black, that original people. I'm that black Native American, I vanquish all evil. I'm that black Oregon bruja straight out from the Yoruba. And my ancestors Nigerian, my grandma's was brujas. And I come from an island, and it's called Puerto Rico. And it's one of the smallest, but it got the most people. I reach on my altar.
altar. Got coins on the counter. Or reaching my altar. Or reaching my altar. Or reaching my altar. Got coins on the counter. Don't you fuck with my energy. 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 Casting spells with my cousins. I'm the head of this coven. I'm a shapeshifting bitch. You don't know who you loving. Better light you a candle. I heard the nighttime was black. And if you don't watch your step, the greatest bitch will be back. I cast a circle in white, and I can vanquish your spite. And if you hex me with hate, then I'ma conjure the light. Your evil ways put no fight. I ain't no queen of the night. I'm a bruja, and I'm a dressing all white. Bueno, volvemos con este segundo bloque de La Docta Anarca por Radio Revés. Y en este momento y en esta oportunidad nos encontramos con nuestra corresponsal Sarita a distancia. Hola Sarita, ¿cómo estás? Hola Memi, ¿cómo andas? Acá les hablo desde Rosario, desde el Café Mal de Archivo. Y estoy con Rocío de la Federación Anarquista de Rosario. Buenas, ¿cómo andan todos? Hola Rocío. Hola Rocío. Un agradecimiento por el espacio y por la invitación. Por favor, es un gusto tener a los compañeros de la Federación Anarquista de Rosario cerca. Estamos cerca. Así es que, bueno, Sara, contanos de qué va un poco la charla, cuál es la propuesta que tenían en la entrevista. Bueno, si querés contarnos un poco todo sobre la federación, cómo se organizan, cómo nace, sobre todo. Bueno, les cuento. La Federación Anarquista de Rosario es una organización política anarquista que surge hace 15 años, estamos de aniversario este año. Lo festejamos todo el año porque, bueno, nuestra fecha de fundación no está muy establecida, así que lo hacemos tipo anual. Y bueno, y surgimos en el año 2008, hace justamente 15 años, de un grupo de compañeras y compañeros que nos veníamos encontrando más que nada en la militancia barrial en ese momento, pero también sindical, y que bueno, empezamos a leer el anarquismo en esa búsqueda de una propuesta política que nos encuentre, que nos dé una respuesta que necesitamos para esta cuestión que buscamos por fuera de lo institucional, de los partidos, con independencia de clase. Y así nos encontramos con el anarquismo y ya hace 15 años arrancamos a nuestra existencia pública, en ese momento como columna libertaria Joaquín Penina, pero bueno, después en 2015 hicimos nuestro congreso y nos convertimos en la FARC. Y bueno, nosotros somos de una corriente del anarquismo que se llama especifismo y que en Argentina tenía antecedentes antes de nuestro surgimiento. Particularmente acá en la ciudad de Rosario había una organización que se llamaba la OAR, Organización Anarquista de Rosario,
que estuvo a fines de los 90 y principios del 2000, y bueno, nosotros venimos un poco ahí, pero a nivel latinoamericano siempre miramos lo que es la Federación Anarquista Uruguaya, que es una organización que tiene más de 65 años de historia y que, bueno, y que es un poco una marca de continuidad histórica del anarquismo en Latinoamérica, y ahí nos inscribimos un poco nosotros en nuestro surgimiento y en nuestro desarrollo también. Rocío, déjame que te pregunte algo, porque decís algo que es muy interesante, un poco el cómo surge, el cómo nace en el encuentro en el territorio, en la praxis en el territorio. ¿Cómo ven hoy este contexto, ¿no? Porque sin duda es que 15 años atrás la historia era otra. ¿Cómo se encuentran hoy con la construcción territorial? Bueno, a ver, varias cosas. El contexto es otro, cambió. Nosotros pensamos que inclusive la etapa histórica, como medimos un poco ahí, se ha modificado. Nosotros, nuestro surgimiento y nuestro desarrollo fue en un momento donde, bueno, estaba, podríamos decir, el periodo del kirchnerismo, que había cierto espacio para la organización, que hoy en día está más complicado. Pero hay cuestiones que se sostuvieron durante todos estos 15 años. La realidad de las condiciones de vida y condiciones de trabajo no se han modificado, y en ese sentido, bueno, por eso nosotros nos mantenemos firmes en esta perspectiva revolucionaria de transformación de fondo. Y bueno, y puntualmente lo que me preguntás con respecto a lo territorial, sí, nosotros en ese momento, desde nuestro surgimiento, siempre tuvimos militancia en sectores barriales. Uh-huh. También tenemos militancia en sindicatos hoy en día bastante desarrollada, y en organizaciones estudiantiles. Pero lo barrial, digamos, sí vimos una continuidad. Y bueno, yo recién hablaba con Sara, que te contaba que nosotros estuvimos durante bastante tiempo sosteniendo y militando dentro de lo que podríamos decir el movimiento piquetero, y sí vimos todo un proceso de cómo eso, la mayoría de las organizaciones, para no decir la totalidad, fueron siendo cooptadas por las estructuras estatales, se fueron institucionalizando, se fueron alejando de lo que son las reivindicaciones populares para empezar a articular política desde arriba, digamos. Y con eso nosotros fuimos muy críticos, lo seguimos siendo, y nuestra propuesta en este momento, estamos participando en un centro social que está en el barrio Cabín 9, que es un barrio de la periferia de Rosario, que realmente forma parte de otra localidad que es Pérez. Somos muy críticos porque, digamos, lo que reproduce esta institucionalización y esto, lo que son los planes sociales y las políticas que son súper necesarias para que el movimiento piquetero históricamente ha peleado, bueno, no terminan transformando, no terminan logrando organizar por fuera de esa reivindicación. Entonces, nuestra propuesta ha sido generar organización desde abajo, planteando siempre el fortalecimiento del pueblo. Esto es crear espacios de participación y de organización desde abajo. Y hoy en día, en Rosario, además de lo que es la situación de la urgencia en cuanto a lo material, a lo económico, a la crisis que estamos viviendo todos, hay muchísima violencia, violencia que tiene como chivo expiatorio a los pibes y las pibas de los barrios, a las personas que están en peores condiciones, y que, bueno, en este sentido también hace falta una respuesta organizada y popular para enfrentar esa situación, que, bueno, que sabemos que acá en Santa Fe todas las campañas electorales están planteando cómo solucionar eso, y la mayoría de las respuestas se imaginarán que no vienen por nada positivo, ¿no? Sí, probablemente van por lo del punitivismo. Sí, tremendo, sí. Hay una pregunta, Rocío. ¿Me estás escuchando? Sí. Ah, genial. Hay una pregunta que a nosotros, como compañeros anarquistas, nos viene moviendo mucho el amperímetro últimamente, nos viene como generando mucha polémica y hasta incluso un desgaste energético mayúsculo, que es tener que explicar la diferencia entre anarquismo y liberalismo capitalista, que se hace pasar por libertarismo.
materializado en la figura de Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Y digo, en este contexto, ¿no?, de apropiaciones de la palabra libertario por los liberales y esa confusión que hay con el anarquismo en clave capitalista, cosa que no existe, digamos, el anarquismo es antifascista, sino no es. Nos preguntábamos nosotros, digamos, de qué manera explicamos esta diferencia o de qué manera le explicarías vos el anarquismo a una infancia, por ejemplo, como de una manera sencilla, simple, que tienda a despejar estas dudas, ¿no?, con estos sectores de la burguesía que se apropian de las ideas anarquistas. Bueno, está buenísimo. Me parece que después de lo que pasó el domingo estamos todos ahí con un miedo más cercano que lejano sobre qué plantean estas posturas ultraliberales y ultrarreaccionarias que se hacen llamar libertarias, ¿no? Bueno, primero que nada, la palabra libertario siempre estuvo vinculada al anarquismo históricamente, pero sí, este liberalismo extremo de la derecha lo empezó a utilizar y lo sigue utilizando, y contextualmente en Argentina es bastante reciente eso, pero hay países donde las palabras tienen otros significados. Entonces, un poco nosotros siempre lo que pensamos es, la discusión de las palabras por las palabras no tiene mucho sentido. Las palabras están vinculadas a las prácticas políticas y los sentidos tienen que ver con lo que uno hace. Desafortunadamente, el anarquismo en Argentina y lo libertario, en parte por la represión de la década del 30, en parte por la emergencia del peronismo. Yo soy profe de historia, así que perdónenme, pero siempre la historizamos. Necesariamente. En parte por lo que ha pasado, por todos los gobiernos reaccionarios que ha habido a lo largo del siglo XX, el anarquismo, ustedes saben que fue perdiendo vigencia, se fue desvinculando de lo que son las luchas sociales reales, de la presencia de los sindicatos, de la presencia en los barrios, en los centros comunitarios, en los centros de estudiantes, y se fue convirtiendo en un pensamiento de café, de discusión política abstracta, de un grupo en una biblioteca, ese tipo de cosas. Entonces ahí la disputa por la palabra, más allá de que uno se puede ofender o se puede enojar o puede reivindicarla, me parece que lo que hay que hacer es llenar la palabra de práctica. Y llenar la palabra de práctica quiere decir anarquismo. ¿Qué es el anarquismo? Y son esos compañeros combativos que están en el lugar de trabajo y que plantean que se haga asamblea en lugar de definir todo desde arriba. ¿Quiénes son los anarquistas? Ahí son los que hacen la asamblea estudiantil y los que dicen que la voz de todos se tiene que escuchar y los que plantean la acción directa en lugar de la gestión. En lugar de ir a negociar para arriba, quieren que los compañeros y las compañeras se involucren en la lucha, participen, se hagan carne y se apropien, digamos. Son los que no se candidaten a nada, pero están siempre presentes en todos los combates y en todas las peleas. Cargar el anarquismo y lo libertario de ese significado es algo que lleva tiempo y que lleva práctica política. Bien, entonces, y disculpa que te interrumpa, pero respecto justamente de eso, ¿qué balance podemos hacer hoy, pueden hacer ustedes como organización frente a un escenario tan a la vez que precipitado del domingo a lo que llegue octubre, que ya viene hablándose, ya viene diciéndose, digamos, ¿no? Como esto que decimos, que no nos representa esta cuestión libertaria, la imagen de una política libertaria que ofrece Milei no es, sin lugar a dudas, la praxis anarquista de la cual estamos hablando, pero tiene que haber algún balance al respecto, ¿no? Porque ya desde 2018 esta persona viene en los medios calando despacito, está haciendo como un trabajo de hormiga, ¿no? Y sin lugar a dudas que a niveles mediáticos tiene un otro peso completamente diferente de lo que podemos estar haciendo nosotros en los barrios, en el día a día, en el andar de a pie. Sí, sin duda. Parece que, una de las cosas que nosotros estamos diciendo, que hemos sacado un documento hace poquito también, que si lo quieren lo podemos compartir, sí. Es que, hay una falsa encrucijada en la que parece que nos encontramos, donde, hay que siempre esta dicotomización de dar la pelea para evitar que llegue Milei, que es tremendo, entonces hay que apoyar a ciertos sectores o no. Nosotros todo este año estuvimos sosteniendo una campaña antielectoral que tiene que ver con uno de los ejes
unificantes del anarquismo históricamente, que es, bueno, la denuncia a la farsa que implica lo electoral. Que esto no quiere decir que sea indistinto quién gane o quién no gane. De hecho, bueno, justamente hoy se hizo una asamblea en el gremio por lo tremendo de los dichos de Milei, y en todos los sectores estamos alertas y estamos planteando, bueno, cómo se va a poner freno a este impulso reaccionario. Bueno, va a ser desde la organización popular. Pero sí planteamos esto de la farsa electoral porque parece una cuestión hasta moral de eso, de que el enfrentamiento se hace desde las urnas, que es desde ahí donde tenemos que expresar la voluntad popular, y a costa de esa visión política realmente terminamos permitiendo, bueno, un ajuste tremendo ya desde el hoy, que eso también es un punto que hay que plantear. Sí, lo que nosotros vemos es que Milei es un personaje escalofriante. No podríamos adelantar una proyección de si va a ganar o no va a ganar, porque hay otras cuestiones en juego, pero sí plantear por un lado que, bueno, que el proceso de derechización y de avance reaccionario ya viene sostenido hace varios gobiernos, no implicaría una cosa nueva. De hecho, bueno, el viernes mataron a un militante social en Buenos Aires, o sea que, bueno, y lo que pasó en Jujuy, y bueno, lo que pasó durante el gobierno Macri, o sea, todas esas cosas sí. Nosotros las venimos viendo y las venimos denunciando, y sí, bueno, hoy el ministro de Economía dijo que no hay que hacer paro, que no van a permitir los paros. Entonces, bueno, evidentemente todo el arco institucional está haciendo un corrimiento para agradar a estos electores disconformes con el sistema, y esa disconformidad con el sistema se está canalizando hacia lo reaccionario y no hacia lo combativo de la lucha popular y de la organización desde abajo. Entonces, ahí sí hacemos una alerta, y ahí también marcamos, marcando un poco un debate con estos compañeros y compañeras quizás que militan en el peronismo, que militan en el trotskismo, que nos lo encontramos en diferentes espacios, que no hay que esperar a las elecciones para actuar. No es algo de un día y listo, que hay que estar todos los días dando la pelea. Después va, el que quiere va, vota lo que mejor le parece o no, pero la realidad es que hoy en día lo que hay que hacer es estar cotidianamente organizando y construyendo colectivo para poder enfrentar. Porque sin colectivo, esta cuestión individual, de hecho el voto de Milei te dice mucho de eso, quiénes son los sectores que lo votaron, es el voto individual de la gente frustrada y desalentada con el sistema, y que la salida que encuentra es la que se le propone desde lo individual, que es esta confianza en este liberal repugnante, ¿no? Sí, absolutamente. Es una propuesta liberal y no hay una ética libertaria en lo más mínimo por detrás, eso está clarísimo. Lamentablemente, bueno, sin lugar a dudas no es una lectura común esto que decimos, no, sobre la base del hartazgo. Hay mucha gente eligiendo un monstruo en lugar de seguir de alguna manera apostando a una construcción política de base, que evidentemente ese tejido está roto, ¿no? Pandemia mediante, tuvimos muchas cuestiones de hace un tiempo a esta parte como para ver esto, más allá del gobierno de derecha de Mauricio Macri, esto que destacabas antes, de cómo fue perdiendo un poco el terreno en la acción, la anarquía, y quedando más en un debate de café, tiene mucho que ver también con el rol del Estado, el papel del Estado frente a la conquista de derechos y la reivindicación de los planos, de los pliegues de lucha de las distintas organizaciones y de los distintos tiempos. La apropiación del Estado de los procesos colectivos de organización obrera, que son cualquiera de estas, todo lo que se ha ganado por la lucha. Lo que pasa es que obviamente habilidosamente eso se va a esconder porque es lo que no se quiere, se prefiere que se delegue. Está buenísimo 40 años de democracia, pero 40 años de decir, bueno, vos desvinculate y total se resuelve todo por arriba. Claro, y ahora se está agotando esa cultura. Y qué democracia, claro. ¿No? Una democracia que está marcada por una política de libre mercado, por una decisión en torno al libre mercado. Necesariamente algo que afecta mucho a la sociedad hoy es lo que se puede producir, el trabajo,
lo que se puede llevar a la mesa, y hoy en discusión está el si llegamos a comer o si no, si tenemos que pagarle al fondo, si no, digamos, hay mucho en el tejido que se ha ido perdiendo en el medio. Sí, totalmente, y ese enfado y ese enojo que sentimos y que puede ser, yo creo, porque bueno, yo doy clase en escuelas de barriadas populares donde mis alumnos han votado Milei, donde a mí me angustia muchísimo. Ese descontento que está explotando por ahí también puede explotar por otro lado y puede pasar como una revuelta como ha ocurrido en Chile. El tema es que si tenemos que llegar organizado, con organizaciones populares fuertes, con espacio de organización y de decisión, porque si no lo que va a pasar es eso, es una sangría del pueblo y después se vuelve a acomodar el sistema y vuelve a estructurarse para continuar como si no hubiese pasado nada, como si hubiese pasado poco. Entonces también ahí es donde nosotros lo que planteamos hasta las elecciones es que hay una falsa dicotomía o una falsa posibilidad de decisión. El espacio donde tenemos que apostar nosotros como anarquistas es a fortalecer el pueblo, que el pueblo esté fuerte, que el pueblo tenga sus organizaciones, tenga sus espacios de decisión y tenga capacidad de poner límites y de marcar la cancha. Porque si el pueblo no marca la cancha, los políticos ya sabemos que van a seguir avanzando y cada vez más en este marco del sistema total, extractivista, neoliberal, repugnante que está avanzando sobre los territorios, sobre los pueblos, sobre los cuerpos, sobre todo eso. Bien, y sin dejar de lado esta realidad acuciante, acá Cristóbal tiene ganas de hacerte una pregunta también respecto de las jornadas. Sí, Rocío, te cuento, ¿me escuchás? Perfecto, Sí. Te cuento, digamos, que nosotros desde este otro lado, desde la ciudad de Córdoba, que estamos, digamos, conduciendo este bloque que se llama La Docta Anarca, tenemos como una especie de organización o de grupo que nos nuclea, que es básicamente el grupo que está organizando las conferencias internacionales de geógrafes y geografías anarquistas, acá a fines de septiembre, ¿no? En la ciudad de Córdoba. Y para lo cual, digamos, ya cruzaremos más información. Mi pregunta en realidad tiene que ver con la experiencia que ustedes hicieron en marzo de este año, cuando organizaron las jornadas Juan Carlos Mechoso, donde se reunieron organizaciones anarquistas de varios puntos del país. Si nos podrías comentar un poco de qué se trató, si tuvieras que rescatar algo sobre esas jornadas, ¿qué resaltarías? Un poco como para iluminarnos el sendero a nosotros que estamos en la misma situación que ustedes en marzo ahora. Sí, bueno, las jornadas anarquistas, bueno, cada jornada tiene un nombre. Este año le pusimos Juan Carlos Mechoso, que fue un militante de la Federación Anarquista Uruguaya, un compañerazo que falleció a fines del año pasado. Bueno, son encuentros que se hacen periódicamente, en general cada 2 años. Ahora con la pandemia se nos había pasado un poco más el tiempo, y que van pasando de sede a sede. Se han hecho en diferentes puntos del cono sur, digamos, acá en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Y bueno, y articula un poco, es un encuentro entre diferentes organizaciones que más o menos nos inscribimos en la misma corriente del anarquismo, que es esta propuesta del especifismo, que bueno, es una propuesta de un anarquismo organizado, un anarquismo vinculado a las luchas sociales. Y bueno, las jornadas son un espacio donde hacemos una apuesta en común, también trabajamos algunas agendas en común, algunas discusiones que se vienen dando con respecto a la coyuntura mundial y con respecto al crecimiento del anarquismo o las diferentes organizaciones. Y realmente, bueno, estuvieron muy buenas las jornadas este año porque, bueno, justamente la pandemia las había retrasado, hace bastante que no nos encontrábamos, y participaron compañeros y compañeras de muchos lugares, de Chile, de Perú, de Colombia, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de muchos lugares. Y bueno, algún compa de afuera también que se ha acercado, de afuera de Latinoamérica, de Paraguay también, me he olvidado. Y bueno, y fue un espacio de una primera articulación, sin ánimos de crear nada demasiado estable, pero es un espacio de articulación y de compartir una apuesta al día, y también en el sentido de lo que es el especifismo, es un espacio que nos permite, bueno, reafirmar nuestra posición con respecto a esta construcción, que es la de
justamente construir, aparte de nuestras organizaciones anarquistas, espacios de inserción social o militancia social en diferentes sectores, y que bueno, estos encuentros también nos permiten promover y impulsar que sucedan esas cosas, esos encuentros. Así que está súper interesante. Y después, a nivel de articulación, también tenemos una coordinación que es la CALA, Coordinación Anarquista Latinoamericana, que en este momento está integrado por 3 organizaciones, por nosotros, por unos compañeros, por la FAU de Uruguay, por compañeros de Brasil, y que ya es un espacio de mayor articulación, que bueno, hemos sacado pronunciamientos en conjunto, hacemos en general acompañamiento a otras organizaciones en conjunto, así que esa es como una primera prefiguración, digamos, de una articulación más grande a partir de algunas organizaciones anarquistas. Y te digo una cosa más, que es algo que bueno, que se viene planteando desde algunos compas que vienen investigando el anarquismo a nivel mundial, y bueno, hay una perspectiva bastante de estudio a nivel global del anarquismo como escala global, que bueno, que estaríamos en un periodo de crecimiento, digamos, de la cantidad de organizaciones y la presencia en todos los continentes, básicamente, y que eso es interesante tener un registro y tenerlo presente, porque por lo menos en Latinoamérica es un resurgir que las dictaduras militares habían cortado lo que existía, y bueno, y ahora está habiendo un resurgimiento y un fortalecimiento de la propuesta del anarquismo, y de este anarquismo que, como decíamos, está más vinculado a los postulados originarios de ser una ideología que está involucrada con las luchas del pueblo y que nace desde las luchas del pueblo, y más lejos del debate académico o de la discusión abstracta y desvinculada, ¿no? Perfecto, Rocío. Bueno, felicitaciones desde ya. Súper necesarios esos encuentros fundamentales para fortalecer la empatía y la solidaridad, que son, digamos, las otras 2 patas del trípode que acompaña la libertad, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que se proponen desde estos sectores mayoritarios. Nosotros, digamos, vamos a estar 4 días organizadas en un espacio social, colectivo, recuperado, y nos vamos a organizar en base como a varios ejes que tienen que ver con lo natural, con lo poscolonial, con el género, y desde ya vamos a avisarles, a invitarles, a pedirles ayuda si es que la necesitamos, y a seguirnos contactando. Así que bueno, te agradecemos un montonazo. Vamos nosotros cerrando un poco este ciclo de entrevista. Agradecer profundamente a Rocío por su compromiso, por su tiempo, por su buena onda, su inteligencia, sus saberes. A la Sari también, que está del otro lado, a Sara Letzen, que nos estuvo acompañando, al Oli Smuckler. No sé si tienen algo para decir. Yo te quería interrumpir un segundo. Quería preguntar, Rocío, ¿dónde podemos encontrar el análisis que hicieron en relación a las elecciones y a la jornada? Y pueden buscarlo en nuestras redes sociales, que el Instagram es Far Rosario y el Facebook es Federación Anarquista de Rosario, y ahí está todo publicado. Y bueno, y ya que tengo la palabra, agradecerles un montón la invitación, el espacio, y bueno, y también ahí vamos a empezar a seguir de cerca lo que andan haciendo y lo que están fraguando, que es bien interesante, y que bueno, suma un montón que se vayan multiplicando y que se vayan desarrollando iniciativas en diferentes puntos y desde diferentes lugares. Así que bueno, de vuelta agradecerles a los que están allá lejos, y bueno, a Sara, que nos tomamos un cafecito y charlamos un rato también, que estuvo muy buena. Bueno, muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Sara, y ahora vamos a cerrar el programa con un tango que es Guerra a la Burocracia. Les recordamos que nos pueden seguir por las redes de las conferencias internacionales de geógrafos y geografías anarquistas en Instagram y en Facebook, y les esperamos el viernes de la semana que viene a las 16 horas en lo que va a ser la 3ª edición de La Docta Anarca. Gracias, Crico. Gracias, Memi. Muchísimas gracias a la gente de Radio Revés por el espacio, por la buena onda, por la música, por la operación
Y bueno, A Sofi, gracias Sofi. Sofi, maestra. Buenas tardes. Guerra a la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan